Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. Lo que creemos saber de Urano, podría ser solo un instante del universo. Solo hemos observado a Urano durante 6 horas, y, sin embargo, hemos pasado casi 40 años intentando explicarlo. Suena como una broma, pero es real. Y lo más sorprendente es que esas 6 horas vienen de una única visita, la de Voyager 2 de enero de 1986. Su único acercamiento cercano. 6 horas no son nada. Ni siquiera alcanzan para hacer una fila completa en el aeropuerto sin aburrirse. Y aún así, con eso se escribieron décadas de libros científicos. Entonces surge la duda, ¿cómo puede un vistazo tan corto producir conclusiones tan firmes? ¿Por qué un mundo visto solo de pasada terminó etiquetado como tranquilo, aburrido y casi sin actividad interna? Y sobre todo, si solo lo vimos desde el ángulo equivocado, ¿cómo es realmente Urano? Detrás de estas preguntas hay 3 misterios que siguen molestando a la ciencia planetaria. ¿Por qué gira acostado? Porque su campo magnético parece torcido como si alguien lo hubiera forzado y porque casi no emite calor interno. No son detalles menores. Son anomalías de estructura. Y lo curioso es que casi todo viene de ese mismo intervalo de 6 horas. Pero la historia empieza mucho antes. En 1781, William Herschel estaba explorando el cielo con su telescopio casero. No buscaba cambiar la historia, solo observar estrellas. Hasta que vio un punto extraño. No era una estrella fija, no era un cometa con cola, era algo que se movía, muy lentamente. Tanto, que parecía más un cambio en el tiempo que un objeto en el espacio. Al principio pensó que era un cometa. En el siglo XVIII, el sistema solar era simple: Sol, planetas conocidos y algún cometa ocasional. Nadie imaginaba que ese mapa aún podía crecer. Hasta que los cálculos mostraron algo raro: su órbita era demasiado perfecta. Demasiado estable. No era un cometa. Era un planeta nuevo. Y de repente, el sistema solar creció por primera vez. Pero apareció un problema incómodo: ya había estado ahí todo el tiempo. Incluso en registros antiguos, probablemente pasó muchas veces frente a nuestros ojos. Solo que el cerebro lo ignoró como fondo. En otras palabras, no apareció de repente. Siempre estuvo ahí. Solo que no lo reconocimos. Luego vino otra discusión, incluso sobre su nombre. Herschel, en honor al descubridor Ouranas, el dios griego del cielo. Ganó Ouranas. Suena solemne, pero en lenguaje moderno sería algo como: vale, lo dejamos en mitología y seguimos adelante. Pero la pregunta importante es otra: ¿por qué tardamos tanto en descubrirlo? No es misterio real. Es más incómodo que eso. Primero, es muy tenue. Segundo, se mueve demasiado lento. Tercero, no destaca en nada. No brilla. No cambia de forma evidente. No llama la atención. Era parte del fondo. Y ahí ocurrió el error clásico: lo vimos, pero no lo reconocimos. O como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esa idea, con Urano, encaja demasiado bien. Porque incluso hoy, todavía estamos aprendiendo a entenderlo. Y ese malentendido, solo acaba de empezar. Porque a partir de aquí, el sistema empieza a comportarse de forma extraña. No porque sea caótico,
sino porque cuanto más lo observamos, menos encaja. Su inclinación axial es de 97,7 grados. En términos simples, gira prácticamente de lado. Como una esfera gigante que alguien empujó y siguió rodando. Pero no es una esfera pequeña. Podrían caber decenas de tierras dentro. Esto no es un pequeño desequilibrio. Es un planeta rodando en cámara lenta. Y tarda 84 años en dar una vuelta al Sol. Un año completo dura más que una vida humana en ciertas condiciones de iluminación. Y las estaciones, son extremas. Un polo puede tener 42 años de luz continua y luego 42 de oscuridad. En la Tierra, las estaciones son ritmo, en Urano, son eras. Como si el mundo cambiara de director cada vez que avanzas en el tiempo. Y aún así, la atmósfera parece tranquila, azul verdosa, casi pacífica. Pero en infrarrojo, la historia cambia. Vientos de más de 900 kilómetros por hora. Mucho más rápidos que los huracanes terrestres. Solo que no los vemos. El metano filtra la luz roja y lo hace parecer un mundo calmado. Como alguien con traje que parece quieto, pero acaba de correr una maratón. Entonces, ¿qué lo inclinó así? Un gran impacto, según la teoría principal. Un cuerpo del tamaño de la Tierra chocando con él. Pero eso debería dejar huellas claras, y no las vemos con suficiente certeza. Entonces aparecen modelos de múltiples impactos. O incluso resonancias orbitales en el sistema solar temprano. Explicaciones plausibles, pero incompletas. En resumen, sabemos que está inclinado. No sabemos por qué. Ni siquiera si fue accidente o evolución. Y en ese vacío de certeza llegó Voyager 2. 6 horas. 81.000 kilómetros de distancia. Un paso fugaz. Y lo que vio parecía simple, un mundo tranquilo. Sin grandes tormentas, sin calor interno evidente, sin actividad clara. Así nació la imagen de un gigante helado y apagado. Pero ese retrato viene de un instante extremo. Y además, el entorno no era normal. El viento solar estaba inusualmente fuerte en ese momento. La magnetosfera fue comprimida. Como fotografiar un lago durante una tormenta y asumir que siempre es así. Pero un lago no es la tormenta. Y estudios posteriores sugieren algo más sutil. Urano no está quieto. Solo cambia tan lentamente, que lo confundimos con estabilidad. Si en el capítulo anterior la gran duda era por qué Urano gira inclinado, aquí la pregunta va un paso más profundo, ya no es cómo se ve, es otra cosa mucho más incómoda. Si pudieras entrar de verdad en su interior, estarías viendo un planeta, o algo completamente distinto a lo que imaginamos. Empecemos por el nombre. Urano se le llama gigante de hielo. Suena frío, casi simple. Como una bola congelada flotando en el espacio. Pero ese nombre engaña bastante, no es hielo como el de un lago. Ni siquiera es sólido. Es un sistema de alta presión y temperaturas extremas, donde la física deja de comportarse de forma intuitiva. Como dicen en España, no es oro todo lo que reluce. Si cayéramos hacia su interior, encontraríamos 3 capas. La primera es una atmósfera de hidrógeno y helio. Parece tranquila desde lejos, pero en realidad es un campo de vientos brutales. Más abajo aparece una mezcla de agua, amoníaco y metano. Aquí nace el famoso hielo, pero en realidad no es hielo. Bajo esa presión extrema, la materia entra en un estado extraño, ni sólido, ni líquido. Algo intermedio, como un fluido supercomprimido que se comporta de forma impredecible. No hay bordes claros.
No hay superficies. Es más bien un océano continuo de materia deformándose constantemente. Y en el centro, un núcleo rocoso y metálico. Pequeño en tamaño, pero con una densidad extrema, donde la presión es tan salvaje que aplasta cualquier intuición terrestre. En ese punto, hielo gigante ya no significa casi nada. Es solo una etiqueta antigua para algo que no entendemos del todo. Y aquí viene lo interesante. Durante años se pensó que Urano apenas emitía calor interno. Como un planeta apagado. Pero había algo que no encajaba. Su vecino, Neptuno, más lejos del Sol, sí mostraba calor interno. Entonces surgió otra idea, quizá Urano no está frío, quizá el calor está atrapado. Como una olla a presión demasiado bien sellada. El interior está caliente, pero no puede escapar hacia afuera. Y si eso es cierto, la imagen cambia por completo, no sería un planeta muerto, sino uno encerrado. Y entonces aparece otra gran pregunta, su campo magnético. Cuando Voyager 2 lo visitó en 1986, encontró algo desconcertante. El campo magnético estaba inclinado casi 59 grados respecto a su eje de rotación. Y no solo eso, estaba desplazado del centro del planeta. Era como una burbuja deformada, aplastada por un lado y estirada por el otro. Durante años se pensó en un interior caótico, lleno de procesos extraños. Pero ninguna explicación encajaba del todo. Luego surgió otra posibilidad, quizá no era el planeta el raro, sino el momento de la observación. El viento solar de aquel instante pudo haber deformado el campo magnético. Como dice otro refrán, las apariencias engañan. Hoy en día incluso se considera que el campo magnético de Urano podría ser más estable de lo que parecía, pero extremadamente dinámico. El problema es que solo lo vimos durante unas pocas horas. Y eso deja una conclusión incómoda. Estamos estudiando un planeta completo, con una ventana de observación diminuta, un instante alterado por el entorno, y teorías construidas a partir de ese fragmento. Al final, más que ver a Urano, lo que hacemos es reconstruirlo desde sombras. Desde lejos, el sistema de Urano no parece terminar en el propio planeta. La sensación de caos se extiende más allá, como si todo lo que lo rodea también hubiera perdido el orden. Hoy se conocen más de 20 lunas, y el número sigue creciendo con nuevas observaciones. Pero lo interesante no es cuántas son, sino cómo están organizadas, o mejor dicho, cómo no lo están. En sistemas como el de Júpiter, las lunas se parecen a un mini sistema solar ordenado, con niveles claros y órbitas bastante estables. Pero aquí la impresión es otra. Es como si alguien hubiera tirado piezas al aire y luego intentara reconstruir algo con ellas sin seguir del todo el manual. Las 5 principales, Titania, Oberon, Ariel, Umbriel y Miranda, ya cuentan una historia bastante extraña. Titania y Oberon están llenas de cráteres antiguos, como si fueran archivos geológicos que nadie ha tocado en miles de millones de años. Umbriel, en cambio, es tan oscuro que casi parece absorber la luz. Ariel va en la dirección opuesta, muestra señales de renovación, como si su superficie hubiera sido reiniciada en algún momento. Juntas no parecen una familia, sino fragmentos de épocas distintas mezclados sin orden. Pero el caso que realmente desconcierta es Miranda. Es pequeña, apenas unos 470 kilómetros de diámetro. Pero su superficie es exagerada, casi imposible a esa escala. Hay acantilados de hasta 20 kilómetros de altura, algo brutal para un cuerpo tan pequeño. Y lo más extraño,
regiones completamente distintas pegadas entre sí, como si alguien hubiera cosido mundos diferentes. Hay una frase que encaja bien aquí, cada loco con su tema, pero en versión cósmica. No es raro que muchos científicos la describan como un objeto reensamblado. Entonces surge la pregunta clave, ¿cómo llegó a ser así? Una idea clásica habla del calentamiento por mareas, donde la gravedad de Urano deformaría y calentaría las lunas desde dentro. Pero el problema es que el efecto en este sistema es demasiado débil como para explicar algo tan extremo. Así que aparece una hipótesis más violenta, un pasado de destrucción y reconstrucción. En otras palabras, Miranda podría haber sido golpeada, fragmentada, y luego reunida más de una vez. No sería un origen limpio, sino una historia escrita a base de impactos y reparaciones. Si eso es cierto, el sistema de lunas de Urano no sería un sistema estable, sino un archivo de accidentes acumulados. Algunos modelos incluso sugieren que en el pasado hubo intercambios de órbitas, colisiones y reorganizaciones temporales. Como si el sistema hubiera pasado por varias versiones beta antes de estabilizarse. Pero el panorama cambia otra vez cuando miramos más lejos. Porque alrededor del planeta aparece otro protagonista, los anillos. El sistema de anillos de Urano no es brillante ni espectacular como el de Saturno. Es casi lo contrario, oscuro, fino y extremadamente discreto. Hay más de 10 anillos principales confirmados. Muchos tienen apenas unos kilómetros de ancho. Están hechos de partículas oscuras de hielo y polvo, tan poco reflectantes que casi desaparecen a la vista. De hecho, no fueron descubiertos con una foto directa, sino de forma accidental en 1977, gracias a una ocultación estelar. Como si el sistema no quisiera ser visto. Y aquí viene la paradoja. Los anillos parecen demasiado ordenados para ser simples restos de colisiones. Están increíblemente bien delimitados, casi limpios, como si algo los estuviera manteniendo en su sitio. Se han propuesto dos ideas principales, fragmentos de lunas destruidas o restos de impactos reorganizados por la gravedad. Pero en ambos casos queda el mismo misterio, ¿por qué no se dispersan? No parecen caos. Pero tampoco parecen estructuras naturales completamente libres. Son algo intermedio, como si una regla invisible los estuviera moldeando constantemente. Y así aparece una imagen cada vez más extraña. Las lunas cuentan una historia de fracturas, choques y reconstrucciones. Los anillos, en cambio, parecen precisión pura, casi artificial en su orden. Caos y control coexistiendo en el mismo sistema. Y al final, el sistema de Urano deja de parecer una historia única, y empieza a parecer una suma de episodios distintos, destrucciones, reorganizaciones y equilibrios temporales que, por ahora, solo estamos empezando a entender. Si juntamos todas las piezas, aparece algo bastante inquietante. Lo que sabemos de Urano no se parece a un proceso de comprensión progresiva, sino más bien a intentar reconstruir una imagen enorme usando una pieza diminuta del puzzle. Y el problema no es un error concreto. Es algo más profundo, la información es demasiado delgada. Empecemos por lo que ya sabemos. La observación directa más importante proviene de un solo momento, el sobrevuelo de Voyager 2 de enero de 1986. Duró unas 6 horas. En términos científicos, es como mirar por la ventana de un tren y luego escribir la historia completa del país. Con ese fragmento ya construimos gran parte del modelo. Después está el campo magnético. Inclinado, desplazado, extraño. Como si algo lo hubiera torcido fuera de su eje natural.
También está el calor interno. Urano parece casi apagado, mientras su vecino Neptuno muestra actividad térmica clara. Dos mundos parecidos, pero con comportamientos opuestos. Y eso no encaja del todo. Y luego están las lunas, superficies rotas, edades diferentes, estructuras mezcladas, como si el sistema hubiera sido reensamblado más de una vez. Mirado por separado, cada pieza tiene una explicación posible. Pero juntas, no encajan con tanta facilidad. Es como si intentáramos contar una sola historia con datos que vienen de fuentes completamente distintas. Y como dice el refrán, cada maestrillo tiene su librillo, pero aquí los libros no coinciden entre sí. Entonces aparece la pregunta incómoda: ¿estamos confiando demasiado en observaciones instantáneas? En ciencia planetaria hay una limitación clave: no podemos observar estos mundos de forma continua. Solo obtenemos capturas del sistema instantáneas del espacio profundo. Y el problema es evidente: ¿qué pasa si esa instantánea no es representativa? Vientos solares intensos. Magnetosfera comprimida. Condiciones extremas temporales. Todo eso puede distorsionar lo que creemos ver. Y entonces surge una idea bastante incómoda: muchas de nuestras conclusiones podrían estar basadas en un momento raro, no en el estado promedio del planeta. En otras palabras, quizá no estamos describiendo a Urano, sino describiendo el instante en el que lo miramos. Y aquí la pregunta se vuelve más afilada. Si 6 horas de datos pueden sostener décadas de teoría, ¿estamos estudiando el planeta, o los límites de nuestra observación? La historia, sin embargo, no se queda ahí. Con telescopios modernos como el James Webb Space Telescope, la imagen empieza a cambiar. En el infrarrojo se detectan pequeñas señales de actividad atmosférica. No es un planeta completamente muerto. Hay movimientos lentos, casi imperceptibles. Nubes que cambian. Sistemas de viento débiles. Dinámicas que antes no podíamos ver. Incluso los anillos parecen más activos de lo que pensábamos. No son estructuras fijas, sino sistemas delicadamente influenciados por pequeñas lunas y perturbaciones gravitacionales. Poco a poco, aparece una nueva idea: Urano no es un mundo congelado. Es un sistema que cambia, pero a una velocidad extremadamente lenta. Y ahí está el detalle clave. El cambio no falta. Solo ocurre tan despacio que nuestra escala humana lo aplasta. Esto empuja la ciencia desde una visión estática: así es el planeta, hacia una visión dinámica: así evoluciona el sistema, aunque no podamos verlo completo. Y ese cambio de enfoque es enorme. ¿Por qué no solo afecta a Urano? Afecta a cómo entendemos todos los planetas del sistema solar exterior. Y al final queda la pregunta más grande de todas. Si solo vemos fragmentos de tiempo, si nuestras observaciones son breves y limitadas, si incluso nuestras herramientas modernas siguen capturando solo partes del proceso. ¿Realmente estamos entendiendo el comportamiento del universo, o solo interpretando pequeñas sombras de algo mucho más grande? Si juntamos todas las piezas otra vez, aparece algo curioso. Empezamos intentando entender a Urano, pero al final, la pregunta ya no es solo sobre él. Es otra: quizá nunca estuvimos estudiando el planeta, sino la forma en que lo miramos. Vuelve la pregunta inicial. ¿Por qué lo hemos entendido tan mal durante tanto tiempo? ¿Por qué está lejos? ¿Por qué es frío? ¿Por qué es raro? Suena razonable, pero no llega al fondo del asunto. El verdadero problema es más simple, y más incómodo: solo lo hemos visto durante ventanas de tiempo muy cortas.
El sobrevuelo de Voyager 2 de enero de 1986 duró unas 6 horas en escala cósmica, es casi nada. Un parpadeo. Y aún así, con ese parpadeo construimos décadas de modelos, teorías y explicaciones. Como dice el refrán, a ojo de buen cubero, pero aquí el ojo fue demasiado breve. Y esto no es un problema exclusivo de Urano. También ocurre con Júpiter, Saturno o Neptuno. Siempre vemos fragmentos, nunca el proceso completo. Solo instantes. Algunos mundos cambian rápido. Otros tan lento que parecen estáticos. Y eso nos engaña, pensamos que siempre han sido así. Aquí aparece una pregunta más profunda. ¿Qué significa realmente entender un planeta? Conocer su estructura, conocer su estado en un momento concreto, o conocer cómo evoluciona con el tiempo. Si la respuesta es la tercera, entonces estamos en problemas. Porque casi nunca tenemos una secuencia completa del tiempo planetario. Solo fragmentos sueltos. Y así, sin darnos cuenta, la ciencia planetaria se convierte en una ciencia de instantáneas. Un sistema complejo explicado a partir de imágenes aisladas. Y entonces surge la duda central, ¿estamos usando observaciones momentáneas para describir sistemas que solo tienen sentido a largo plazo? Si es así, el problema no es pequeño. Es estructural. En ese punto, la idea cambia de dirección. Quizá Urano no es una anomalía, quizá es solo un amplificador de nuestras limitaciones. Un recordatorio silencioso de algo incómodo, el universo no está diseñado para ser observado en fragmentos de tiempo. Pero nosotros sí hemos diseñado nuestras herramientas para eso. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque incluso si mañana enviamos nuevas misiones a Urano, más precisas, más avanzadas, más completas. Seguiremos viendo lo mismo, otro fragmento. Otra ventana. Otro instante. Y entonces la pregunta final se vuelve inevitable. Si solo cambiamos la foto, pero no la forma de mirar, estamos descubriendo la verdad del planeta. O solo acumulando nuevas versiones del mismo instante. Porque mientras el método siga siendo el mismo, quizá lo único que obtenemos no es la historia completa, sino una serie infinita de capturas. Y al final, la pregunta ya no es sobre Urano, ni sobre ningún planeta. Es más silenciosa, casi incómoda. Cuando solo podemos ver el universo en pequeños fragmentos de tiempo, ¿lo estamos entendiendo de verdad? ¿O simplemente estamos aprendiendo a reconocer nuestros propios puntos ciegos? Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.